Nuevamente acá en Melate, día miércoles 17 de junio del 2026. ¿Cómo vamos avanzando a paso agigantado en este decenio? Hoy día no está conmigo Josefina, ¿ya? Vamos a ver si posiblemente en algunos minutos más se conecta. Y tenemos hoy día un invitado que yo creo que es muy interesante porque vamos a tener un enfoque diferente de lo que es la salud. Les quiero presentar a ustedes a Sebastián Herrera. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Sebastián Herrera actualmente es subgerente comercial de la clínica Andes Salud, ¿no es así? Efectivamente. Acá en Puerto Montt. Bueno, habitualmente uno enfoca el tema de la salud y en mi caso particular como médico desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista de equipamiento, ¿ya? Epidemiológico, sin lugar a dudas, ¿ya? Pero tener un enfoque diferente, ¿ya? Yo creo que nos permite dimensionar un poco hacia dónde van las instituciones, tanto públicas como privadas, y cuáles son sus talones de Aquiles, sus oportunidades, etcétera. Lo primero, Sebastián, antes de ir al tema de salud, y vamos a decir de gestión, y en tu caso particular gestión comercial en salud, ¿de dónde eres tú? ¿Tú eres de acá del sur, de Puerto Montt, de Osorno? Bueno, efectivamente yo no soy oriundo acá de Puerto Montt, yo vengo de la quinta región, específicamente de Viña del Mar. Llevo ya 3 años y medio acá viviendo en Puerto Montt, específicamente trabajando como subgerente comercial de la clínica Andes Salud. Y allá nacido, criado en cuanto a estudios, ya sea Todo colegio, allá. todo allá. Así que es mi primera experiencia fuera de mi región, fuera de mi grupo familiar, fuera se podría decir, de mi zona de confort. Y con esta nueva oportunidad también, que ya llevo, como te comentaba, más de 3 años y medio acá, conociendo la ciudad, conociendo también todos los entornos y potenciando el tema de salud acá. ¿Tú estudiaste allá también? Sí, estudié Ingeniería Civil Industrial en la Católica de Valparaíso. Perfecto. Preciosa universidad. Muy bonita. Y de lo que hemos visto últimamente siguen en crecimiento, así que eso es muy bueno. Sí, absolutamente. Me ha tocado visitarla en particular por mi función de acreditador de institución de educación superior. Yeah. Así que la conozco bastante bien. Tiene ahí unas terrazas y unos altillos impresionantes. Así es, muy, sí. muy bonito. Así que, oye, Sebastián, ¿por qué te viniste acá al sur? Hay distintos motivos. Algunos son familiares, otros es persiguiendo a alguien. ¿Cuál fue el motivo o cómo se gestó el que te hayas venido para acá? Claro, yo diría que el principal motivo sería un tema profesional, ¿ya? De crecimiento. Esta es una oportunidad que yo actualmente llevo un poco más de 10 años dentro del rubro de la salud, específicamente en la parte privada. ¿Estabas también en la Estaba parte de salud? Claro, yo ya estaba trabajando dentro de otro holding de clínicas, también en la parte comercial. Y esto específicamente surgió de una oportunidad de llegar a la clínica líder, de cierta forma, de la región de los lagos. Era algo que yo siempre busco, de cierta forma, poder llegar a la institución que lidera y cómo puedo yo también, desde mis conocimientos, ayudar a potenciar y ampliar ese prestigio y ese alcance que tiene actualmente. Y me gustó también el enfoque que tiene Andes Salud con respecto a todo lo que tiene que ver con los proyectos, específicamente proyectos de ampliación y de poder llegar a distintas localidades dentro de la región de los lagos, y todo el enfoque que le está dando últimamente, ya no solo la parte de proyectos, sino ya ejecutándose con toda la parte oncológica, en todo lo que son los proyectos de quimioterapia, radioterapia, las construcciones que estamos en el día de hoy. Vamos a ir ahí a que nos cuentes un poquitito. ¿Cómo se gesta? Porque en el caso de nosotros los médicos hoy día en nuestro país, que todavía hay un déficit especialista, nos ocurre habitualmente al revés, que en el fondo donde uno va, ya sea en los hospitales, en las instituciones de salud, hay necesidades. En el caso tuyo y esta oportunidad fue de algún conocido, estabas atento a postulaciones a cargo. ¿Cómo se gesta? Porque hay que pensar que hay mucha gente que está en una situación a lo mejor parecida a la tuya, hablemos 10 años antes, o sea que eres muy joven, de tratar de trazar un futuro, de tratar de ir hacia algún objetivo. Claro. En tu caso, ¿cómo fue? En mi caso particular, bueno, yo siempre digo que las oportunidades llegan y uno en base a eso las tiene que ir analizando. Y efectivamente, con respecto a esta oportunidad en específico, bueno, Andes Salud fue la persona que me buscó, que me reclutó,
que me mostró también la parte del proyecto, lo que estaban haciendo ahora, ejecutando de cierta forma, y lo que se venía en un par de años. Y eso calzaba un poco con lo que uno anhela como profesional, de incorporar nuevas tecnologías, de aumentar la complejidad, cosa que yo en mi día a día no veía, de cierta forma. Y eso también motiva para conocer nuevas prestaciones, nuevas especialidades, tecnologías que a veces los nombres son difíciles de pronunciar y de cierta forma eso... Parece que adrede los médicos ocupamos un lenguaje pareciera, difícil, ¿no es cierto? efectivamente. Entonces eso también es una motivación. A mí me gusta mucho aprender el área de la salud. Yo siempre digo que es una de las ramas, de cierta forma, en donde puede cambiar de un día para otro, puede llegar a una normativa, puede llegar a una nueva técnica, a una nueva tecnología, y hay que adaptarse al cambio, hay que ser rápido en los movimientos, hay una regulación también que nos enmarca un poco en donde nosotros nos plantea el camino. Por lo tanto, este tema de la oportunidad salió efectivamente, y sin desconocer el tema de venirnos al sur, conocer una nueva región, si bien por temas... Acá pueden haber muchos que están hoy día presenciando, interesados. ¿Te viniste solo? No, me vine en pareja. ¿Te viniste en pareja? Sí, me vine con mi pareja acá. Lo hace más fácil. Claro. De todas maneras. Así que nos venimos los dos para acá, los dos con este incentivo tanto profesional y por el ámbito personal de conocer también el sur. Puerto Montt tiene una de las zonas privilegiadas para poder agarrar el auto y moverse, en la carretera austral, por ejemplo, los volcanes, en muchos lugares. Fíjate que ese tema es súper interesante, que tiene que ver con que de repente la gente local, ¿ya?, no conoce cosas simples que están al lado. Es como tú le preguntas a alguien en Santiago y no conocen el Cerro San Cristóbal, o no han ido al Cerro Huelén, y uno acá de repente de regiones va y ¿cómo no voy a conocer el San Cristóbal? ¿Cómo no conocer la moneda, el museo, etcétera? Ocurre bastante esa situación. Efectivamente. De hecho, me pasa viceversa. Yo viví todos los años en la quinta región, y hay veces que amigos que viajan, fui a tal lado, y yo viviendo allá nunca lo conocí. Entonces, claro, eso nos da un plus. Yo conozco un lugar, hablo con una persona y tengo que conocer 2 lugares más, por lo tanto, siempre hay panoramas y una bonita vida acá en Puerto Montt. Qué bueno. Oye, y un tema, fíjate que cuando uno escucha a un ejecutivo que está en la parte comercial, ¿ya?, gerente, subgerente comercial, es bastante fácil entenderlo, no sé, en una tienda de zapatos, en el retail, en que me imagino vendan más, hagan promociones, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en salud cuesta un poquitito porque en el fondo el concepto de venta es un producto que además no envío a domicilio, ¿no es cierto? Históricamente es al revés, la gente va a las instituciones buscando este tema y tiene, creo yo, que una mezcla de clientes. O sea, por un lado tienes la clientela que es el paciente, el enfermo o quien está buscando algún tema de prevención y promoción de salud. Y por otro lado tienes también otra clientela que son aquellos médicos que ejercen dentro de las instituciones y otros profesionales. ¿Cómo de alguna manera podemos imaginarnos qué es lo que tiene que hacer un gerente comercial o subgerente comercial en una institución de salud privada en este caso? Mira, a mí me gusta darle un enfoque de como que soy el gestor de las puertas de entrada a la clínica. Es decir, mediante los mecanismos que a mí me permiten, de cierta forma, yo puedo acercar en este caso, a toda la ciudadanía acá de la región de los lagos, incluso más, mediante distintas instancias donde al paciente le permita poder atenderse y ojalá tener una cobertura asociada a eso. Si lo vemos en términos concretos, por ejemplo, dentro de mis roles, estar en comunicaciones con FONASA, o sea, hacer oportunidades de instancias en donde los pacientes FONASA se puedan atender con nosotros, ya sea en las consultas, ya sea en la cirugía, mantener ese relacionamiento también con los hospitales, muchas veces en toda la parte pública, en base a sus capacidades, tienen necesidades, por lo tanto, en base a nuestro rol, nuestra comunicación con las distintas instituciones, podemos llegar a que los pacientes del hospital se puedan atender con nosotros. También lo podemos trabajar a nivel de las empresas, de las municipalidades. O sea, nuestro rol principal, diría yo, que si bien el enfoque de las ventas es el motor principal que tengo yo como rol, a mí me gusta verlo desde un perfil que yo puedo generar instancias para poder abrirle las puertas a los distintos tipos de pacientes que existen, pues ser FONASA, ISAPRE, de Fuerzas Armadas, y que todos tengan alguna cobertura, que todos tengan algún beneficio de cierta forma acá para poder atenderse con nosotros.
De alguna manera te toca, por ejemplo, con las instituciones, tratar de gestar algún tipo de puerta de entrada, como dices tú, Claro. y también con el resto de los actores. Yo imagino que dentro de la misma clínica, con los profesionales, los médicos, también ver temas de honorarios de Claro. ellos, ¿ya? Me imagino que también el tema de la clínica. Sí, o sea, dentro de Pero estás como jamón del sándwich. Claro, o sea, efectivamente tengo que estar tanto para que la persona entre, de cierta forma, netamente hablando de la institución y del paciente, pero también a la interna con la clínica tengo que poder ser lo suficientemente operativo para poder implementarlo. Dícese, por ejemplo, si es que sale una nueva patología PAD, por ejemplo, si hablamos de FONASA, y es de, no sé, alguna especialidad, yo tengo que hablar tanto con FONASA para poder inscribirlo, pero también con toda la parte clínica, ya sea la parte médica, para poder convenir todo lo que son honorarios médicos, para poder hablar con la parte de pabellón, para ver si tienen los insumos requeridos para poder realizar esto, necesitamos comprar algún equipamiento, y eso tenemos que abordarlo al 100% para que el paciente, al momento que venga, se atienda con nosotros, tenga todo, dando el ingreso hasta la salida de manera 100% efectiva. Es harto, y fíjate, con varias zonas sensibles. Yo imagino que también te llegará harto gente de repente reclamando. Claro. Pacientes, médicos, otros profesionales. Sí, o sea, por lo menos nuestro enfoque siempre es pensado en el paciente. Tratamos de que todo lo que desarrollamos, ya sean los productos, las instancias con las instituciones públicas o privadas, con FONASA, con la ISAPRE, etcétera, tiene que tener un enfoque que es el paciente. Es decir, si yo logro, desde mi rol, poder hacer un producto que le va a abaratar costo al paciente o que le va a generar un mejor acceso o que va a ser más prioritario con respecto a quizás está esperando algún tipo de cirugía, eso es lo que nosotros nos mueve de cierta forma y es lo que nosotros tratamos de apuntar con todas las acciones que vamos haciendo, y eso involucra gente de la clínica, a los médicos, al personal, etcétera, para poder llegar a un producto que sea beneficioso para el paciente. Oye, y probablemente, como están todos trabajando a esta hora, no hay ninguno de tus jefes que está escuchando ni mirando, ¿no es cierto? No, por supuesto. ¿Cómo ha sido tu experiencia acá? Podríamos hablar de dos ámbitos: la experiencia de lo que es el sur, lo que es Puerto Montt, etcétera, y la experiencia laboral. ¿Valió la pena? ¿Estás pensando en quedarte hartos años, pocos años? A ver, si hablamos de experiencia laboral, efectivamente ha sido un crecimiento bien exponencial en cuanto a la capacidad que tiene la clínica de crecimiento y cómo yo tengo que ir amoldándome para poder, con la misma rapidez que está creciendo, yo poder generar las mismas instancias. El equipo humano que tiene la clínica me ha sorprendido con el buen relacionamiento que tienen en general tanto el personal como con la jefatura. Existe un sentimiento de equipo, es decir, algo que hemos venido trabajando también durante este año, que todo lo que nosotros hacemos, de cierta forma, si bien puede haber una persona que es responsable de ciertas ejecuciones, el equipo se ve beneficiado. O sea, podemos tener áreas de finanzas, áreas de operaciones, el área de gestión de personas, pero si, por ejemplo, un producto nuestro acercó a pacientes, le beneficia también al equipo. Por lo tanto, se podría decir que las victorias son de equipos, hay muchas personas involucradas, pueden haber un responsable, pero todos se ven beneficiados y ese ambiente de equipo se siente. O sea, podemos trabajar, hay apoyo en el sentido para que salgan y se ejecuten las cosas. Y en el tema obviamente personal, es una ciudad que me ha llamado potencialmente la atención en la calidad de vida que tiene y en la calidad de personas que existen. O sea, si bien yo vengo de la quinta región, donde se podría decir que todavía no es como Santiago, que la gente que anda un poco más apurada, que anda de cierta forma como que anda siempre como que le falta el tiempo. Acá es como un paso más atrás, la gente se toma el tiempo y eso hace que una calidad de vida, o el hecho de, por ejemplo, salir de noche a caminar, uno puede salir tranquilo, cosa que quizás en Santiago hay ciertos sectores en que no podría hacerlo. Hoy en día casi todos los sectores. Claro. Entonces, nosotros nos ha encantado Puerto Montt, nos ha encantado el sur, nos ha encantado la gente, la clínica también se ha portado muy bien con nosotros, por lo tanto... ha sido muy grato los años que llevamos acá. No, qué bueno. Oye, y pasando a otro tema que tal vez fue el que motivó que te invitáramos y tratar de dar esta mirada un poco distinta de la salud, hay algo que en lo personal me ha llamado profundamente la atención, ¿ya? Y tiene que ver con, no sé si llamarlo un cambio de paradigma o de política, que tiene que ver con que normalmente las instituciones son, podríamos decir, se automiran, ¿ya?
intentan crecer y expandirse localmente en el mismo lugar y lo vemos en Santiago, lo vemos acá también, en que las instituciones van creciendo, los espacios se hacen pequeños, ¿ya? Y me llamó la atención la situación de Clínica Andes, primero con algunos centros de salud pequeños dentro de la misma ciudad de Puerto Montt, Sí. ¿ya? Tengo entendido que un par, ¿no es así? Sí. Pero también Ancud, ¿ya? Que me parece que se inauguró el año pasado. 2024. 2024, o sea, ya Sí. pronto a celebrar los 2 años. Oficialmente en agosto del 2024 fue la apertura. Perfecto, mira cómo pasa el tiempo. Mm. Tuve la oportunidad y de ahí que se motivó el invitarte, la inauguración del centro médico de la clínica en Calbuco, Sí. ¿ya? También está en Yanquihue, ¿ya? Y prontamente inaugurar en la ciudad de Frutillar. Así es. Cuéntanos un poquitito, ¿qué es lo que es esto? ¿Son oportunidades que llegan o eventualmente hay una política detrás de todo esto? Me imagino yo que acercar los profesionales a las personas. Claro. Bueno, una de las cosas que comentamos al principio, y es porque una de las razones que también me vine para acá, es que Andes Salud está dentro de su estrategia tratando de llegar hacia los pacientes, más que los pacientes se muevan hacia la clínica. Y bajo ese concepto es que se nos hace la facultad, de cierta forma, de poder implementar estos centros ambulatorios para que la clínica, con el mismo estándar, con los mismos profesionales, ya sea la parte de consulta, el laboratorio o dependiendo los servicios que va a tener este centro, nosotros podamos acercarnos hacia las distintas localidades entendiendo que necesidad de salud hay en todos lados. Y para que evitemos también de que el paciente se tenga que desplazar, entendiendo las distintas realidades de cada uno, que se tenga que desplazar ya sea por tiempo, por capacidad de locomoción, por distancia, por plata también, es como nosotros nos hemos puesto el foco de mover la salud hacia los pacientes con estos distintos centros ambulatorios para que por lo menos la atención primaria la puedan resolver en estos centros médicos y ya la parte un poco más compleja, esa cirugía, procedimientos, endoscopía o imágenes quizás un poco que necesitan quizás un plus mayor, se realizan acá en la clínica y tenemos esa... la clínica tiene que ser el respaldo de estos centros ambulatorios en toda la gestión para que se sienta también respaldado nuestro paciente. Perfecto. ¿Hay otras instituciones en el país que estén en un modelo parecido o no? Yo diría que Andes Salud es uno de los que está liderando con respecto a todo lo que es ampliaciones de centro. Lo vemos tanto acá en Puerto Montt como en las distintas clínicas que tiene Andes Salud en las distintas regiones y es algo que se ha seguido potenciando. De hecho, a nosotros nos estipulan ojalá tener 2 centros aperturados por año. O sea, ya estamos, si bien, como bien comentaste, inauguramos Calbuco el 1 de junio y prontamente en julio vamos a aperturar el centro médico de Frutillar. Ya estamos pensando en nuevas localidades, cuáles son las nuevas localidades en base a las necesidades que existen para poder hacer la evaluación de proyecto efectivamente y la implementación ya para el 2027. Perfecto, ya saben aquello, ahí las personas en las distintas ciudades donde quieran eventualmente ofrecer alguna alternativa, se comunican acá con SEA o con la radio y pasamos el dato. Oye, yo lo encuentro súper interesante, ¿ya? Creo que de alguna manera en lo que es atención primaria es lo que hace el sistema público, ¿ya? De acercarse al máximo a la gente, geográficamente estamos hablando, lo que permite, por un lado, bajar los costos, permite también de alguna manera, sobre todo en el sistema público, que es mi consultorio, es mi centro de salud familiar. En la parte privada, ¿cuál es tu percepción? Es decir, por ejemplo, Ancud, que va a cumplir 2 años, ¿ya? La gente en Ancud siente este centro como un centro ajeno, ¿ya? O lo sienten, digamos, parte de su ADN, ¿ya? Yeah. O sea, porque es un tema un poco, podríamos decir, sociológico, pero bien interesante. Sí, lo que hemos visto es un fenómeno que si bien se recalcó en Ancud, lo hemos visto aún más con Calbuco, que efectivamente genera expectativas y genera una especie de sensación de sentirse con una cobertura mucho mayor al entender de que estos centros tienen una clínica madre, que decimos nosotros, en este caso es Clínica Andes Salud de Puerto Montt,
y se sienten también respaldados con los profesionales porque muchas veces son los mismos que atienden acá en Puerto Montt, que se van moviendo por los distintos centros ambulatorios, y en algunos otros casos son profesionales también que viven cercano a las localidades. Por lo tanto, los pacientes, las veces que hemos comentado, las mismas encuestas que ellos nos Perfecto. responden, han avalado el centro, lo encuentran una muy buena alternativa de salud, siempre nos dan comentarios de mejora que nosotros los tomamos, temas de atención, tiempos de tiempos de espera, etcétera, para poder nosotros mejorarlo y generarle esa expectativa de ellos de que se atiendan con nosotros, porque yo siempre parto desde una premisa que el paciente de cierta forma no va cómodo a la clínica, o sea, va con alguna dolencia, va con Sí. alguna molestia, por lo tanto no es un panorama que ellos... No es grato. No es grato, o sea, no es como que el fin de semana nos programamos para ir a la clínica. Entonces, desde esa perspectiva hay que entender que el paciente ya viene con algo dentro y si yo puedo hacer desde que llamaron al contact center hasta que el paciente se atendió, que esa experiencia sea lo más agradable posible, eso genera también un sentido de pertenencia propio del paciente para que luego eso se genere en los distintos ámbitos del propio centro. Y te lo comentaba por el tema de Calbuco, porque en la primera semana que ya atendimos en el Centro Médico de Calbuco, tuvimos más de 1000 prestaciones y solamente Más de 1000 en ¿cuánto tiempo? en una semana, ¿En una semana? entre consultas médicas, laboratorio e imágenes, tuvimos más de 1000 prestaciones Uf. asociadas, que ya a la semana que vamos ya eso se ha duplicado básicamente. Y eso también nos dice en las necesidades que existen en las distintas comunas, en las distintas localidades de acá, de la región de los lagos, y en donde nosotros de cierta forma tenemos esta responsabilidad de seguir viendo otras localidades donde ponemos otra bandera que decimos de Andes Salud, para que podamos seguir acercando todos los temas clínicos, todos los temas de salud hacia la población y que ellos eviten tener que trasladarse horas quizás o costearse viajes hacia la clínica. No, me parece fantástico. Sebastián, mira, vamos a hacer un alto. Te dejo invitado para la segunda parte porque se me han quedado una cantidad de temas tremendo. Así que te dejamos invitado para la segunda parte. Vamos a un pequeño alto y volvemos enseguida. Nos separamos solo unos minutos y ya volvemos para que tu corazón siga latiendo en Me Late, con la conducción de Josefina Monje Clemo y Alejandro Caroca.
Estamos de vuelta nuevamente, queridos amigos. Estamos conversando acá con Sebastián. Ya le recomendé varias ciudades, ¿ya? Ciudades grandes. Por ejemplo, Playa Maqui, claro, ¿cierto? Hay un centro de salud tremendo, ¿no es así? Cuéntanos, fuera del tema de los centros de salud, que me parece una tremenda idea. Me imagino yo que es un tema sensible, no te voy a preguntar cuáles son las siguientes ciudades en que se está pensando, ¿ya? De los proyectos ahora internos de desarrollo, ¿ya? Hemos tenido acá a principio de año a Felipe González, el director médico, contándonos del tema de justamente oncológico, ¿ya? Del centro de radioterapia. ¿A ti también te tocó participar en ese proyecto? Sí. No, básicamente la parte que nos entró a nosotros es un poco la estimación de demanda, es decir, conocer un poco la realidad del mercado, de estimar también densidad poblacional, es decir, proyectamos un poco a cuántos habitantes está creciendo la región de los lagos, analizar también los datos demográficos y también, lamentablemente, tasas de mortalidad también que tengan que ver con todas las patologías que engloba la radioterapia, específicamente patologías asociadas a los GES. Y de cierta forma, ahora es donde nos va a entrar, una vez que termine todo el tema de la construcción, es donde nos va a entrar de cierta forma ya de manera más directa a empezar a hablar con FONASA, a empezar a hablar con las instituciones. La parte operacional. La parte operacional para poder ya llegar a precios con ellos, para poder que el paciente FONASA tenga una cobertura con nosotros, es decir, pueda tener una bonificación y copagar para poder tener sus atenciones, lo mismo con el paciente ISAPRE, y lo que también queremos de cierta forma potenciar es que las instituciones públicas como el hospital, el servicio de salud, también nos vean como una institución, un socio, de cierta forma, para que los pacientes que son FONASA o que se atienden en la parte pública, también a través de esos mecanismos se puedan atender con nosotros y poder resolverlo. Y lo más importante es la parte lo oportuno del momento, en lo que se necesita, que muchas veces tienen que esperar por su tratamiento y muchas veces son casi inmediatos. Por lo tanto, yo diría que ya en agosto vamos a empezar con las conversaciones, ya la parte constructiva va a estar más o menos armada, ya van a estar temas de permisología, y ahí nosotros vamos a entrar para poder, como había comentado anteriormente, tener la mayor cantidad de puertas abiertas para que todos los pacientes se puedan atender con nosotros. Perfecto. Me imagino que el estudio, digamos, para este proyecto también fue relativamente fácil, pensando en que es el primer centro de radioterapia de la región de los lagos. Efectivamente. Es decir, está todo por delante. Fue una de las... No, si bien hay que respaldar los proyectos siempre con datos numéricos, claro, que el centro de radioterapia más cercano esté en Valdivia, eso igual indice de cierta forma en que la realidad de la región de los lagos, en este caso, sí o sí necesita un centro de radioterapia. No puede ser que los pacientes que se atendan con nosotros se tengan que ir a Valdivia o la mayoría de ellos a Santiago, lejos de su familia, lejos de su círculo familiar, que es una de las cosas que nosotros también tratamos, de que el paciente se quede con nosotros, tanto familiar, no solamente por un tema de tratamiento oportuno, sino por la calidad de vida y todo lo que engloba todo el tratamiento de radioterapia que pueda ser acompañado con su círculo familiar. Yo te escuchaba ahora y pensaba qué es lo que habríamos hecho nosotros como médicos, es no estudiarlo, es necesario tenerlo, lo hacemos, y de ahí que muchas veces... Claro. Proyectos de este tipo en manos nuestras no andan tan bien, así que una felicitación, digamos, para el trabajo. Oye, ¿y el centro de radioterapia cuándo va a estar operativo? ¿Cuándo vamos a poder tratar a nuestros pacientes? Que hoy día la radioterapia es uno de los pilares más importantes de la parte oncológica. Claro, a ver, lo que estamos el día de hoy, estamos en todo el proceso de instalación del equipo. El equipo ya llegó. Llegó efectivamente justo el 21 de mayo, para el día feriado fue el día de la instalación. Y el día de hoy ya están haciendo todo lo que es las pruebas, las instalaciones, que demoran aproximadamente un mes. Y lo que estamos proyectando nosotros, ya en agosto, empezar con todo el tema de los permisos. Los permisos son bastante largos por el nivel de envergadura que tiene el centro. Hay distintas instituciones que tienen que entrar en todo lo que es la permisología. Y nosotros tenemos más o menos los ojos pensados en atender el primer paciente a finales de este año. Ojalá noviembre, diciembre, ya estar atendiendo los primeros pacientes de radioterapia en la Clínica de Salud de Puerto Montt. Oye, perfecto. ¿Y sabes de algún otro proyecto oncológico fuera del hospital que ha tomado más tiempo de lo que hubiésemos esperado?
O sea, por lo menos en la región que sea de otro prestador no hemos escuchado algún enfoque oncológico, efectivamente con respecto a todo el centro del cáncer que quiere hacer el servicio de salud con el hospital. Por lo tanto, nosotros nos queremos marcar como el referente de todo lo que tiene que ver con la patología del cáncer, con todo el tema de oncología, que seamos el centro de derivación, ya sea de la parte pública, ya sea del mundo privado, sino que nos vean como la alternativa real para poder resolver todo lo que tenga que ver con la patología oncológica. Vamos a aprovechar de hacer algunas preguntas más incómodas. Adelante. La clínica Andes, en este caso, donde estás tú trabajando, bueno, y donde haciendo disclosure también trabajo yo, fuera del sistema público, efectivamente es la clínica más grande, la que tiene más equipamiento, más tecnología, pero también de alguna manera puede ser percibida, ¿no? Y en la realidad puede ser así, que los costos sean mayores y sea para gente que realmente tiene hartos recursos. ¿Tú tienes alguna idea de cuál es el porcentaje de atención de pacientes, por ejemplo, FONASA en la clínica? Sí. ¿Aproximado? A ver, nosotros atendemos aproximadamente entre el 60 y 65% de nuestros pacientes son FONASA. 65, es Sí, altísimo es el alto. porcentaje. Varía dependiendo un poco si lo miramos en la parte de hospitalario o en la parte de centro médico, varía un par de porcentajes. Pero si hablamos de la clínica, el 65% de nuestros pacientes son FONASA. Y del punto de vista presupuesto, por ejemplo, ¿qué vamos a decir? Puede ser honorario profesionales, días cama, ¿hay diferencia? Sí, por ejemplo, si hablamos temas a nivel de presupuestos, por ejemplo, si nos llevamos a temas de número, el 70% de nuestros pacientes que pasan a nuestra área de presupuesto, es decir, que tienen una indicación quirúrgica y necesitan estimar más o menos cuánto les va a salir, el 70% de ellos son FONASA, o sea, y la mayoría de ellos son pacientes PAD. Perfecto. Sí, a lo que me refería es, así como el paciente FONASA, propiamente tal, paga menos, ¿no es así? A los profesionales, me imagino que clínicas, derecho pabellón, etcétera. ¿La clínica también, para el grupo de pacientes FONASA, tiene costos que son menores? Claro, o sea, entendiendo de que específicamente en la parte hospitalaria, FONASA, dentro de sus coberturas, no podríamos decir que son bajas las coberturas que tiene. Nosotros tenemos que aminorar de cierta forma los costos, ya sea en la parte de honorario médico, ya sea en la parte clínica, en la parte de los insumos, para poder hacerlo más accesible hacia los pacientes. Y eso es uno de los roles principales dentro de mi área, de poder hacer productos que el paciente pueda acceder y darle también las certezas de cuánto le va a salir, que eso es bien importante al momento que alguien que se venga a operar, de tener cierta certeza y no tener esta variabilidad de puede salir esto, entre otros, porque entendemos las realidades de las personas, que muchos de ellos tienen que juntar el dinero, que tienen que pedir algún préstamo, de que tienen que hacer los esfuerzos necesarios para poder resolver su patología de salud. Y mientras nosotros podamos entregarles certezas, tanto por la parte clínica también como por la parte monetaria, se podría decir, eso también aliviana un poco la carga al paciente para tener cierta tranquilidad de operarse con nosotros. No, buenísimo. Oye, y a propósito de PAD y a propósito de una resolución que salió es del año pasado y que ahora deben implementar las ISAPRES, un sistema parecido. Salvo que alguien haya tenido que utilizarlo, la mayoría de las personas pudiera ser que nos estén escuchando y no sepan lo que es un PAD. ¿Qué es un PAD para poder explicarle? El PAD, específicamente el concepto o la terminología es pago asociado al diagnóstico. Ajá. Lo que hace FONASA en este caso es que cataloga ciertas cirugías que son frecuentes, amígdalas, cirugías de la cesárea, incluso algunas cirugías como la fimosis o que son cirugías frecuentes. Lo que hace es que establece un precio único, ¿ya? En donde FONASA entra como, en este caso, con una cierta cobertura, que por lo general en promedio es como el 50%. Perfecto. Y el otro 50% es que lo cubre, en este caso, el paciente FONASA mediante un copago. O sea, es un arancel establecido más bajo, ¿no es así? Más bajo, sí. Y es a todo evento. Es a todo evento. Hay ciertos pads, yo diría que lo mínimo que tienen ciertas indicaciones como los pads de las bariátricas o el nuevo pad para que no se haga abuso. Claro, para que sea, de la indicación. tiene que tener ciertos criterios clínicos que lo establece FONASA. Tratamos de que siempre el paciente esté relativamente sano o hacer las gestiones para que esté en las mejores condiciones para operarlo. Y lo que se hace esto es que mientras la clínica tenga los profesionales y el equipamiento para poder realizar la cirugía, se inscribe con FONASA y nosotros quedamos como un prestador para que el paciente FONASA, puede ser de esta región o de cualquier otra región,
se puede acercar con nosotros, se emite un presupuesto y luego se emite este programa PAD para operarse con la programación que tenga, en este caso el cirujano, para poder operarse con nosotros. No, perfecto. Y la recepción en general, si uno pudiera decir cuánto PAD se está haciendo en la clínica hoy en día. Claro, si nosotros hablamos para llevarlo a término específico, por ejemplo, el 60% de todas nuestras cirugías son cirugías paquetizadas, que hablamos que es decir que tienen un valor conocido. Un valor conocido. Y de ese 60%, el 80% son cirugías PAD. Es muchísimo, o sea, estamos hablando cercano al 50% de todas las cirugías son PAD. Sí, y eso varía un poco de la distintas fíjate que es un cambio tremendamente grande si uno lo piensa con lo que ocurría en las clínicas hace 5 años atrás. Claro, entonces eso igual ha puesto un desafío importante a las clínicas de poder también resguardar el cuidado del paciente, es decir, entendiendo de que es un precio fijo que no establece FONASA, Ajá. de poder dentro de ese precio, que eso es importante mencionarlo, va incluido todo lo que tiene la cirugía, es decir, va incluido todo lo que es el día cama, todo lo que es el pabellón, gasto adicional. No hay gastos adicionales, efectivamente. Entonces también la clínica tiene el importante desafío de poder resguardar a nivel de costos también que toda esa cirugía esté dentro del valor de lo que establece FONASA, y eso también va en conversaciones con los profesionales, con el equipo clínico, de los tiempos de pabellón, que los usos de los medicamentos e insumos que sean los que sean necesarios, de tener un cierto control para que tanto el paciente como la clínica como el profesional también salgan beneficiados. No, me parece extraordinario. Oye, pasando a otro tema, tratamos de hacer una pregunta difícil, pero no nos resultó, así que vamos a hacer otra. Una de las tecnologías que se adquirió en la clínica y que ha sido bastante relevante es justamente todos los métodos diagnósticos de medicina nuclear, ¿ya? El PET scan o PET CT, ¿ya? Durante el último tiempo ha habido problemas justamente con los insumos, se están haciendo menos, ¿ya? Tengo entendido que estos son radioisótopos que se hacen en Santiago, hay un puro centro que los hace. Sí. Y que no se están pudiendo llevar a cabo con la celeridad que se necesita o que el paciente lo necesita. ¿Cuál es la situación actual? Claro, efectivamente, el examen de PET-CT, que es una detección oportuna del cáncer, de cierta forma, una forma que el paciente puede detectar de manera oportuna alguna patología y todo lo que venga con respecto a posterior en base al diagnóstico, ya sea quimioterapia, radioterapia o cirugía oncológica, son como las tres grandes soluciones para el tema de la patología. Efectivamente, el día de hoy encontramos un problema con la producción de este radiofármaco, que es el insumo específico que se necesita para poder realizar el examen de PET-CT. Efectivamente, hay solo un proveedor a nivel nacional que efectivamente provee a todas las clínicas de Chile. Eso mirado desde el punto de vista estratégico, esto llamado para el ministerio, no es posible en un país como Chile que quiere solucionar justamente el tema de cáncer tener solamente un proveedor. Efectivamente, entonces como toda tecnología, como todo equipo puede fallar, y eso es lo que el día de hoy está pasando. Por lo tanto, la producción, por lo menos hasta la semana pasada, estaba detenida la producción a nivel nacional de este radiofármaco. Qué tremendo. Por lo tanto, de cierta forma se paralizó toda la realización de PET-CT, y la ventaja que nosotros tenemos ahora es que tenemos un generador de galio, que es un instrumental que incorporamos hace aproximadamente 2 meses. ¿Qué es eso? Sí, ese generador de galio lo que hace es que mediante la compra también de un instrumental de un insumo que no va relacionado con esta empresa que hablamos anteriormente, Perfecto. Nos permite de cierta forma realizar y confeccionar nuestro propio radiofármaco para ciertas patologías que lo requiere. Eso es tremendo. Sí, por lo tanto esperamos que la próxima semana ya está comprado los insumos. Esperamos que la próxima semana nos lleguen esto para poder programar pacientes que van a ser solamente enfocados a lo que es urológico. El área más importante de la medicina, ¿no es cierto? Y a lo que son los tumores... Nico se ríe ahí detrás de los controles. Efectivamente. Y también a los tumores neuroendocrinos, que son lo que nos permite este radiofármaco poder hacer. O sea, ¿va a haber independencia? Sí, vamos por lo menos en esas dos patologías. Acá estamos haciendo preguntas interesadas. Sí. Vamos a ser lo único a nivel nacional, en este caso, que vamos a tener la producción. ¿Nadie más tiene? Nadie más lo tiene. Es que sabes que es bastante increíble, ¿ya? Acá la ley del cáncer se firmó hace 2 gobiernos atrás con presupuesto para hacer centros de cáncer que se han demorado por diferentes motivos, que no es el caso de conversar ahora.
Yo la verdad es que encuentro increíble en un país como Chile, ¿ya? Que tengamos solamente una empresa, un centro que produzca isótopos radioactivos para este tipo de examen, que es fundamental, y teniendo alternativas intermedias para producir, me imagino, este radioisótopo para ciertos cánceres, ¿ya? Que nadie más lo tenga, lo encuentro increíble. Sí, nosotros entendiendo que... Y esto, perdón, en el caso de Andes, tiene varias clínicas a lo largo del país. Claro, sí. ¿Ya? Desde acá de Puerto Montt se va a proveer al resto de las clínicas. Lo que se está trabajando por temas de tiempo no es factible, porque para entenderlo bien, este tema de los radiofármacos tienen una durabilidad en horas. Desde que se produce hasta que se administra, va perdiendo capacidad. Por lo tanto, por las distancias que existen entre las clínicas, para nosotros no es factible proveerlo, porque el tiempo de utilización es bajo 1 hora. Por lo tanto, ¿bajo 1 hora? Sí. Ya. Entonces, todo lo que nosotros producimos básicamente tiene que ser consumo interno. Entonces, lo que se tiene que ir trabajando es que este dispositivo, este generador de galio, en todas las clínicas que tengan dentro de salud, que tenga PET-CT, para poder tener cierta independencia. ¿Y por qué se implementó acá primero en Puerto Montt? Porque somos uno de los centros más lejanos que nos tienen que proveer el radiofármaco, y entendiendo todo el tema de clima, hay veces que los vuelos se atrasan, que no llegan, y eso lamentablemente perjudica a los pacientes programados, de que si no tenemos el radiofármaco tenemos que suspender la agenda y tenemos que reprogramar a los pacientes. Por lo tanto, como hablamos al principio, tener el foco en el paciente para que tenga una buena atención, tenemos que tener cierta independencia, entendiendo que se nos pueden caer los proveedores, y poder manejar nosotros localmente por lo menos una área del PET-CT que se pueda realizar para nuestros pacientes. Esa es una noticia no solo tremendamente buena para los pacientes oncológicos de nuestra región, sino que también de alguna manera nos llena orgullo. Siempre estamos desde acá de regiones reclamando respecto a que todo se hace primero en Santiago o en Valparaíso Viña o en Concepción. El que se haya hecho acá me parece es una muy linda osadía. Sí. Así que y con el beneficio que eso significa. Efectivamente, claro. O sea, esperamos entonces pronto un ciclotrón que produzca radioisótopos y provea a todo el país. Claro, o sea, sería un sueño poder optar con un tema de un ciclotrón que... ¿Es muy caro? Es muy caro tenerlo. O sea, se justifica probablemente con visión de país, Santiago 1, en el norte otro, claro, en el sur otro. Si hablamos de temas de negocio, efectivamente es algo que se necesita. Pero en temas de implementaciones, porque también tienen que llevar hay temas constructivos, temas de obviamente implementación de permisos, el mismo equipo de cierta forma, y tener la capacidad en cuanto a terreno también para poder implementarlo. Pero es una necesidad real, una necesidad local, una necesidad país, que es algo que si queremos de cierta forma poder ir disminuyendo el tema de cáncer, este es un insumo que se requiere para poder realizar uno de los exámenes que tiene mejor detección en este caso, que es el PET-CT. Por lo tanto, es una necesidad actual de poder generar otras instancias para poder la fabricación de este radioisótopo. No, me parece absolutamente estupendo. Una última pregunta, Sebastián. Nos tocó vivir en pandemia una situación bien particular, ¿ya? Y que tuvo una respuesta que yo creo que fue extraordinaria, que es esta unión pública y privada. ¿Ya? Se trabajó de manera absolutamente mancomunada entre las diferentes clínicas de nuestra región y los servicios de salud, ¿ya? Cosa que en su momento nos llenó de orgullo. ¿Continúa? ¿Queda algo de este trabajo mancomunado? Sí, o sea, específicamente con lo que estamos conversando, que es con el tema cáncer, con el tema oncológico, entendiendo la necesidad local de Puerto Montt y de la región de los lagos y de las regiones que también que somos específicamente del sur de Chile, sigue esta necesidad, sigue estas comunicaciones con las partes público y privadas, ya sea municipalidades, servicios de salud, hospitales, entendiendo de que somos complementarios, es decir, hay muchas veces que por capacidad del hospital puede que no dé abasto, o por los profesionales también que puedan tener los distintos hospitales, donde existe la necesidad en salud y ellos pueden de cierta forma vernos como un aliado, para siempre pensando en el tema del paciente, para que de esa forma podamos resolver las patologías en salud, que podamos llegar a temas de resolución, que eso es nuestro tema principal, es decir, que el paciente se mejore, ya sea de manera preventiva, es lo ideal, es decir, llegar a tiempo con las distintas patologías,
o ya cuando un paciente tiene alguna patología de poder resolverlo. Por lo tanto, las comunicaciones entre la parte público-privada se mantienen, son necesarias de cierta forma para que el paciente se vea beneficiado y pueda acceder a salud de manera oportuna. No, te felicito, digamos, y felicitamos a la institución. Me parece que de a poco esta región ya está vistiéndose de pantalones largos. ¿Nos quedamos acá o vamos a seguir viendo otras alternativas laborales futuras? No, nos quedamos acá. Contento? Lo único que estamos mirando de oportunidades son en los centros ambulatorios donde nos vamos a ir el próximo año. Por lo tanto, esa es nuestra visión actualmente, en dónde llegamos, dónde vamos a estar para nuevamente acercar la salud hacia la clínica. No, te agradezco el que hayas venido, que nos hayas entregado tu tiempo. Fue súper interesante el ver de otra visión. Fíjate que muchas veces concentramos lo que es la visión de salud en la que ocurre en la atención o en el pabellón o en la consulta, ¿ya? Y cuesta imaginarse que para que eso ocurra, ¿ya?, tienen que antes existir desde los proyectos, el financiamiento, la organización, los servicios de apoyo, y de alguna manera esto es como un programa de televisión. Algunos médicos les toca hacer los que están ahí de comentarista, de jurado, etcétera, pero todo lo que mueve esto es de un equipo. Así que te quiero agradecer, Sebastián, el que haya destinado tiempo a venir a conversar. Esta es tu casa, invitado cuando quieras. Gracias, ¿ya? Alejandro. Así que muchas gracias por venir y nosotros nos vemos el próximo miércoles en otro programa de Melate. Nos vemos, Alejandro. Muchas gracias, tardes. Que estés bien. Hemos estabilizado el pulso y el corazón quedó lleno de energía. Pero el próximo miércoles regresarán Josefina Monje Clemo y Alejandro Caroca para renovar las energías. Fue Melate. Fecha Cuchaná y Puerto Varas. Vuelve el jueves 18 de junio a las 18:30 horas.